agradecido por los minutos que vamos a compartir. Es realmente una situación importante el poder dialogar entre todos este tipo de temas que con toda seguridad en algún momento preocupa a todos nosotros, ¿no? Sobre todo cuando un poco nos queda la incertidumbre, qué es lo que debemos de hacer. Bueno, vamos a hablar de los cuadros infecciosos más frecuentes, obvio. No pretendo hacer todo en menos de una hora, es imposible. Sin embargo, vamos a tratar de darle un fundamento a lo que nosotros debemos de usar como terapia. O sea, no solamente decir la guía dice así y tanto de dosis, porque eso cualquiera lo puede hacer. Un poquito justificar el por qué para cada cosa. Vamos a, terminando eso, hablar en unas 3 láminas el fundamento del por qué también el uso de la profilaxis post-exposición al VIH y un poco también para ver cuál es la situación real cuando tenemos, digamos, ese tipo de situaciones que afrontar. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar entonces. He querido empezar mostrándoles este cuadro resumido que nos está mostrando las principales, al decir las principales no es las más agresivas, ni las más virulentas, ni nada, sino las más frecuentes, ¿no? Son las bacterias de repente que más frecuentemente vamos a nosotros encontrar en el quehacer diario. Es siempre bueno diferenciarlos entre gram positivos y gram negativos porque justamente el enfoque en la terapéutica se va a basar en eso, partiendo de cuáles son los mecanismos de resistencia en cada grupo. Entonces, cuando nosotros hablamos de bacterias de tipo gram positivas, ¿no? Se nos viene a la cabeza los estreptococos y estafilococos con mayor frecuencia, ¿no? Habrán diferentes escenarios, pero son los dos grupos de bacterias, los dos géneros que vamos a enfrentar con más frecuencia. Y por ahí, en algunas ocasiones, enterococo, que no es tanto tampoco, no al menos en el primer y segundo nivel de atención. Y cuando hablamos de bacterias gram negativas, fundamentalmente las enterobacterias, porque hay otras, las no fermentadoras, por ejemplo, son más del ámbito intrahospitalario y el objetivo de esta charla no viene a ser pues justamente ese escenario. Es importante cuando nosotros hablamos de la diferencia entre estos dos grupos de bacterias, recordar así de manera muy sencilla, muy clara, de que la estructura de la pared bacteriana es diferente en cada uno de estos grupos y es justamente quizá la principal característica que hace que cada uno de ellos tenga diferentes mecanismos de resistencia cuando enfrentan sobre todo a antibióticos betalactámicos, que son los antibióticos que con más frecuencia nosotros usamos, ¿no? Nadie va a negar que las penicilinas, las cefalosporinas, etcétera, son los antibióticos que más usamos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los gram positivos, hay que recordar que tenemos en su estructura de la pared el principal componente y quizá casi el único, ¿no? Es el peptidoglicano, ¿no? Más no así la bacteria gram negativa, cualquiera de las gram negativas tienen una pared mucho más elaborada, tiene más componentes, es más compleja en su estructura, ¿no? Está bien, de hecho, el peptidoglicano también es parte, sin También creo que embargo, estaban vacunando, pero con... les rogaría por favor que apaguen sus micros a las personas que están participando en la charla porque si no va a interrumpir. Gracias. Les decía entonces que si bien es cierto el peptidoglicano también es parte del componente de la pared en los gram negativos, pero es en un porcentaje diferente, como ven, y tiene otros componentes más que hace que la estructura sea más compleja. Entonces, la pared bacteriana del gram negativo, ejemplo Escherichia coli, es mucho más compleja en su elaboración respecto, por ejemplo, a un estafilococo o a un streptococo que son gram positivos, ¿no? Eso es importante. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los principales mecanismos de resistencia, fundamentalmente a este grupo que es el mayoritario y es a nivel mundial lo que más problemas nos trae cuando hablamos justamente de los mecanismos de resistencia. Los beta-lactámicos son los antibióticos que con más frecuencia se usan a nivel mundial y de hecho nosotros no somos la excepción, ¿no? Eh, Cuando hablamos de beta-lactámicos estamos agrupando, bueno, en conjunto desde penicilinas, que para muchos, yo les escucho decir, está pasado de moda, dice, yo no sabía que los antibióticos era cuestión de moda, bueno, seguro que alguien piensa que es así, si piensan así, sáquense eso de la cabeza, los antibióticos no es cuestión de moda, no es cuestión
de otra cosa que no sea más bien conocer su mecanismo de acción, su farmacocinética, farmacodinamia y saber elegir en el momento de dar la terapia. No es cuestión de moda. Entonces, decir están pasados de moda no tiene mucho fundamento. Y lo mismo después de las penicilinas, las cefalosporinas, el otro grupo importante, quizá más importante que los primeros, porque justamente se da un uso, vamos a decir, indiscriminado de las cefalosporinas, pensando que nos van a resolver todos los problemas y en realidad no es así. ¿No? Los carbapenemos ya debería de ser de uso hospitalario, ¿no? Para casos más complejos. Lastimosamente lo están usando hasta para bajar la fiebre ahora, pensando que hacen bien y no es eso. Tampoco les da poder el usar ese tipo de fármacos, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y después vienen pues los inhibidores de beta-lactamasas y los monomactámicos. Todo eso es el grupo de los beta-lactámicos. Y como quiera que es el grupo que más usamos para enfrentar cuadros infecciosos, es lógicamente también las bacterias se han centrado en elaborar mecanismos de resistencia justamente contra este grupo de antibióticos, que es a lo que más se expone, ¿no? Esto también es importante. ¿Quién diría? Siempre hay cosas básicas que uno tiene que recordar si quiere entenderlo un poco más complejo, porque irnos directamente a los mecanismos de resistencia y hablar de algunos componentes, seguramente todo quedaría en el aire porque no estamos recordando la parte básica. Cuando nosotros hablamos de síntesis de la pared bacteriana, y eso es para gram positivo o para gram negativo, indistintamente, tiene sus pasos, como construir cualquier otra pared. Como construir cualquier otra pared, tiene pasos, digamos, en su elaboración. Así como en una pared, digamos, de los departamentos, de las viviendas donde nosotros comúnmente vivimos, tendrán fases para su construcción. Es exactamente igual cuando nosotros hablamos de la construcción o síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Un primer paso será la elaboración de los componentes, la elaboración de los ladrillos, si quieren, la elaboración de las bloquetas, si ustedes gustan, la elaboración de esos componentes, esa síntesis de componentes iniciales, síntesis de precursores de la pared. Ese es el primer paso. Y esto se puede bloquear con algún antibiótico, por ejemplo, y podría finalmente hacer que la bacteria no se reproduzca o incluso pueda morir la bacteria, ¿no? Entonces, eh, ese es un primer momento que es importante recordar. Lo van a ver luego cuando hablemos justamente de mecanismos de resistencia. Es importante saber qué antibióticos actúan en la primera fase, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Luego de que los componentes se han elaborado, van a ser estos transportados al lugar donde se va a construir la pared. Y eso es básicamente del interior del citoplasma pasar por la membrana hacia la pared. Por eso se llama transporte transmembrana. Ese sería el segundo paso, ¿no? Transportarlos, llegar al lugar donde se va a ensamblar. Y luego viene la tercera fase, que es la transglicosilación, así se llama, transglicosilación, ¿no? Que es más o menos lo que están viendo aquí, ¿no? Ensamblar, ¿no? Estos monómeros. Y finalmente viene la transpeptidación, que es lo último, ¿no? Como algo así como darle los acabados a la pared, ¿no? Que vendría a ser más o menos lo que están viendo ahí al último, justamente. Entonces, con eso se elabora las paredes de los gram negativos y también de los gram positivos. Tienen los mismos pasos. Entonces, es bueno saber que cuando nosotros hablamos de beta-lactámicos, ¿no? Por eso les decía, esto es más que importante. Cuando nosotros hablamos de beta-lactámicos, y hemos dicho penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, etcétera, estos beta-lactámicos van a actuar en la cuarta fase, es decir, en la transpeptidación, así se llama. Por lo tanto, si una bacteria quiere hacerse resistente a una penicilina, a una cefalosporina, a un carbapénico, tiene que modificar estructuras que tengan que ver con la transpeptidación, no tiene que ver con los pasos previos. Para que más o menos ya vayan haciéndose una idea, si una bacteria se hace resistente, por ejemplo, a un carbapénico que actúe en la transpeptidación, ¿no? Los mecanismos de resistencia están dirigidos a ese mecanismo de acción del antibiótico para bloquearlo. Entonces, un antibiótico que actúe, por ejemplo, en el primer paso, en la síntesis de precursores, podría, y de hecho que sí, evade con mucha facilidad esos mecanismos de resistencia.
Por eso es importante esta cosa tan sencilla de recordar que hay 4 pasos. Ya vamos a ir repitiéndolo según vayamos avanzando. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hace el antibiótico beta-lactámico? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de beta-lactámicos, estamos hablando de penicilinas, cefalosporinas, carbapénicos, ¿no? El beta-lactámico, fíjense, ingresa y se une a esta estructura proteica, es una proteína de la bacteria, y si se dan cuenta, gracias a la unión entre beta-lactámico y esa estructura proteica, deja de sintetizarse la pared. Ya los precursores estaban formados, porque eso tiene que ver con el primer paso. Ya también habían sido llevados a través de la membrana, el transporte transmembrana ya no se puede bloquear, ya se dio, ¿no? Incluso la transglicosilación también, pero es al final lo que se puede bloquear y con eso se impide la síntesis de pared. Fíjense en la figura anterior, ¿qué hacían estas estructuras proteicas? Ensamblaban estos monómeros para formar pared. Entonces el antibiótico beta-lactámico lo único que hace es ingresa y se une a esos componentes, haciendo de que al capturarlo no pueda trabajar en ese ensamblaje y simplemente a todo esto le llaman inhibición de la síntesis de pared, ¿no? Ahora, ¿cómo se han bautizado estas proteínas? Proteínas fijadoras de penicilina o proteínas de unión a penicilina. Y más últimamente se les está llamando proteínas de unión a beta-lactámicos, que sería un nombre más correcto porque no se unen solamente las penicilinas, sino en general los beta-lactámicos. Lógicamente, la bacteria no la ha fabricado para unirse a beta-lactámicos. Tendría que ser muy boba la bacteria porque se supone que sería un acto de suicidio para la bacteria si lo tuviese con esa finalidad. La finalidad de las PBP en las bacterias es ensamblar su pared, como están viendo. Ahí está, ahí participa. Entonces, como quiera que esto sucede, ingresa el beta-lactámico, captura, se une a la PBP y simplemente deja de haber síntesis de pared. Entonces, esto lo ha entendido la bacteria hace mucho tiempo. Muchos de nosotros de repente como que no le damos mucha importancia, pero la bacteria sí le dio importancia. Ha entendido que este es el mecanismo por el cual puede morirse la bacteria y cuando se hace resistente, contrarresta esta situación. Esto es lo que estamos viendo acá, por ejemplo. Ahora está mucho más claro. Viene el beta-lactámico, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad? De unirse a la PBP. Porque está viendo ahí, miren la PBP cómo va ensamblando monómeros, sintetizando pared. Entonces, esto fabrica la bacteria, por ejemplo, esos Pacman que están viendo. ¿Qué cosas son esos Pacman? Son las beta-lactamasas. Antes de que el beta-lactámico llegue a unirse a la PBP, lo captura. Y al capturarlo, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber esa unión beta-lactámico con PBP. Fundamental para evitar la síntesis de pared. Y la bacteria se hizo resistente, entonces, mediante beta-lactamasas, ¿no? Ese es el mecanismo principal de las bacterias gram negativas. Es decir, cuando hablamos de Klebsiella, de E. coli, ¿no? De Proteus, de Salmonella, ¿no? Su principal mecanismo de resistencia contra las penicilinas, contra las cefalosporinas, contra los carbapénicos es fabricar estos Pacman, estas beta-lactamasas. Capturan al beta-lactámico y ya no se pueden unir a la PBP y la bacteria feliz sigue multiplicándose, se hizo resistente. Sin embargo, cuando hablamos de gram positivos, es diferente, ¿no? Viene el beta-lactámico, el gram positivo no es un experto en Pacmans, no tiene beta-lactamasas como si lo tiene el gram negativo. ¿Qué hace? Altera, modifica sus PBP. Fíjense, ya no es la PBP que era, ha cambiado su estructura. Por lo tanto, el beta-lactámico llega y como no lo reconoce, se pasa de largo. Modificó sus PBP. Entonces, principal mecanismo de resistencia de los gram positivos para este grupo de antibióticos sería modificación de PBP, ¿no? O síntesis de PBP nuevas, diferentes a las originales, de tal manera que el beta-lactámico ingresa y no lo reconoce y se va de largo, miren. Y lo mismo, la bacteria feliz sigue viviendo ahí. Entonces eso no hay que olvidarse. Esto es importante para que lo recordemos bien, ¿no? Para que lo recordemos bien. Lo voy a mostrar. Ahí está el beta-lactámico. Esto vendría a ser el beta-lactámico, de hecho. ¿Cuál es el objetivo del beta-lactámico? Acá ya se ve mejor, ¿no? Acá hay unas proteínas estructurales que permiten la formación de una porina, que vendría a ser una puerta de entrada, digamos. Ahí está el espacio periplásmico, todo esto. Y esto que está acá abajo vendría a ser la PBP.
Esta vendría a ser la PVP. La PVP original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El antibiótico, el beta-lactámico, este que está acá, tiene que ingresar para unirse a la PVP. Es lo mismo que hemos visto, de una manera más esquemática. Cuando eso sucede, gana el antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que hacía la bacteria gram positiva? Lo habíamos comentado. Alteraba esas PVP. Entonces, cambia en su estructura. Simbólicamente lo vamos a dibujar así, ¿no? Esta es una PVP diferente. Le vamos a llamar PVP prima, si quieren. Sigue sirviendo para sintetizar pared. Pero ¿qué creen que va a pasar con el beta-lactámico? El beta-lactámico, este de aquí, lo vamos a hacer así, entrecortado. Va a intentar unirse a la nueva PVP, pero simplemente no lo va a lograr. Esto no se va a dar. Esta unión, que era lo fundamental para que pueda existir mecanismo de acción del beta-lactámico, no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Porque es una PVP diferente. Modificó su PVP. Entonces, esto es el mecanismo principal de los gram positivos. No se olviden. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estafilococo, de streptococo, de enterococo, hacen eso, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Simplemente tienen que cambiar la PVP. El mejor ejemplo, el mejor de todos, es el estafilococo. El estafilococo, por ejemplo, ¿no? Comúnmente tiene una PVP que se llama PVP2. Entonces, cuando se fabricó los antibióticos contra estafilococo, por ejemplo, ¿se acuerdan un antibiótico antiestafilocócico en especial? Por ejemplo, las isoxazolil penicilinas, ¿no? Las isoxazolil penicilinas. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, nada más, oxacilina. Entonces estará dicloxacilina, estará cloxacilina, etcétera, ¿no? Esas tienen una afinidad enorme por la PVP2. Entonces sucedería como lo que está de verde. Hagan de cuenta que esta es la oxacilina, llega y se une con facilidad a la PVP2 en este caso. Y mata al estafilococo. Entonces el estafilococo se ha dado cuenta de eso y adquirió un gen que se llama MEJA a partir del enterococo. Y con eso cambia su PVP a una PVP nueva. Ya no es la PVP2, sino es una PVP2A, así se llama, con una configuración diferente. Y estos antibióticos simplemente ya no tienen afinidad. Y el estafilococo se aseguró, no solamente para cambiarle la afinidad a las isoxazolil penicilina, sino en general a todos los betalactámicos. Entonces, chao penicilinas, chao cefalosporinas, chao carbapénicos, entonces se acabó. Es por eso que cuando tenemos este tipo de estafilococo, ¿cómo se llama este tipo de estafilococo? El que tiene PVP modificada, este es el famoso MARSA. ¿Qué es el MARSA entonces? Es un estafilococo que ha modificado su PVP a una diferente. Por eso es que usamos vancomicina. ¿Porque cuesta más caro que la penicilina? No. ¿Porque está de moda? No. Usamos vancomicina porque es un glicopéptido. Y al ser un glicopéptido no tiene nada que ver con los betalactámicos, que es otro grupo. Porque este cambio de PVP el estafilococo lo hace para liberarse de los betalactámicos, que no tiene nada que ver con los glicopéptidos, es otro grupo. Entonces ahí van haciendo una idea, y por favor yo esperaría que me estén siguiendo la hilación. Nace una idea. Entonces, si yo uso la vancomicina porque no es betalactámico y funciona, ¿podría usar otros que no son betalactámicos? La respuesta es sí. Linezolid no es betalactámico. Es una isoxazolidinona, así se llama. Por eso es que se puede usar. Y aunque no lo crean, cotrimoxazol se puede usar, clindamicina se puede usar, tetraciclina se puede usar. Otra cosa es que pensamos que solo vancomicina funciona, ¿no? Es importante tener este concepto para poder al final elegir. Entonces, ahí están los ejemplos, miren. El estreptococo neumonía, por ser estreptococo, es un gran positivo. Por ejemplo, adquiere PVP2B y se hace resistente a las penicilinas. Adquiere PVP2X, se hace resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Ya hemos visto, Staphylococcus aureus adquiere PVP2A, lo acabamos de ver en el gráfico, y adquiere resistencia a betalactámicos. Fíjense, no es lo mismo, ¿eh? Algunas PVP dan en algunas bacterias resistencia específica a algunos grupos. Acá no, el estafilococo se asegura, ¿no? Por eso que es importante, y se lleva toditos los betalactámicos. Por eso empezamos a usar lo que no es betalactámico, glicopéptidos, por ejemplo.
El enterococo adquiere una PBP5 y también se hace resistente a los betalactámicos, ¿no? Así más o menos sucede. En el caso de los gram negativos eran expertos en Pachmann, habíamos dicho, en beta-lactamasas. Entonces es más entendible, va a ser más fácil. Todas las son enterobacterias gram negativas, beta-lactamasas nada más. Pero dependiendo del tipo de bacteria, hay diferentes beta-lactamasas también. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil la clasificación ni nada, pero quiero que el concepto me entiendan. Esa es la idea hoy, para poder decir qué antibióticos puedo o no puedo usar. Esto no es para que se mareen. Esto es el estafilococo común, el estafilococo en el cual ustedes pueden usar oxacilina, ¿no? El estafilococo aureus puede ser de dos tipos. Bueno, en realidad tiene 5 genotipos, fenotipos de presentación, pero 2 son los habituales. Uno, el que produce penicilinasa, que es un tipo de Pachmann también, que se lleva penicilinas y por eso han fabricado penicilinas especiales antiestafilocócicas que toleran a la beta-lactamasa esa. Y en ese grupo está oxacilina, dicloxacilina, oxacilina, etc. Pero si ese estafilococo cambia su PBP, como ya hemos comentado, acá está, ¿se acuerdan de que había un gen MEG-A? ¿No es cierto? Ahí van a ver. Aquí está todo lo que sucede y aparece el gen MEG-A. Gracias a ese gen MEG-A que se presta del estafilococo, aquí está el gen MEG-A también, ¿no? Ingresa ese gen MEG-A dentro del estafilococo y deja de ser el que inicialmente era. Cambia a una PBP llamada PBP2A. Y esa PBP2A ya no tiene afinidad por estos beta-lactámicos. Entonces, este es el sensible a oxacilina y este es el resistente a oxacilina, ¿no? Si quieren, le llaman MARSA. Y este es el no MARSA, pues. Entonces, ahí nace una pregunta. ¿Cómo yo debo de darme cuenta si estoy frente a un MARSA o no es, o bien es el otro estafilococo? Esa es una buena pregunta. Entonces, cuando yo tenga estafilococo, antes de pensar en el tratamiento, yo debo de decir cuál de los dos estafilococos es, ¿no? Es el estafilococo sensible a oxacilina, para poder usar oxacilina, o de repente es el resistente porque tiene un gen MEG-A, ¿no? Que hacía que cambie la PBP y ese se llama MARSA. ¿Frente a cuál de ellos estoy? Y es muy simple, en el antibiograma, ¿no? Lo único que tienen que ver ustedes es cefoxitina. A eso se refiere todo esto que están viendo acá, el halo que forma y etcétera. Voy a hacerlo simple. Cefoxitina, si dice sensible, o cefoxitina si dice resistente. Eso es lo que tienen que ver. Si dice sensible, no es MARSA. Y si dice resistente, más bien es ese tipo de estafilococo. O sea, cefoxitina resistente, MARSA, punto. Si dice sensible, no lo es. Uso oxacilina normal. Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar, ¿no? Y ahí están los ejemplos. Ustedes lo pueden ver. Porque esto lo utilizan a cada rato. El problema es que lo estamos interpretando muchas veces mal. Y ahí está. Ustedes pueden ver, dice estafilococo, ¿no es cierto? Es un antibiograma de un cultivo donde aislaron estafilococo. Y fíjense, ¿qué dice? Cefoxitina. Positivo. Ahí está. Cefoxitina positivo. Por lo tanto, ¿qué cosa significaba si cefoxitina era positivo? Si cefoxitina era resistente, que es lo mismo, significa que tiene un gen MEG-A, que eso le da una PBP diferente, llamada PBP2A, por lo tanto es un MARSA. Eso es lo que tienen que pensar tan solo al ver cefoxitina positivo. Por lo tanto, este es un MARSA. Por eso es que las penicilinas no puedo usar, dice resistente, ¿no? Ahí está la oxacilina, chao, resistente. Entonces me olvido y me voy a los no beta-lactámicos. Por convención usamos glicopéptidos y ahí está, pues, ¿no? Vancomicina sensible. Es un MARS. Ya si quieren observar más van a darse cuenta. Dice modificación de PBP gracias al gen MEG-A,
etcétera. Todo eso es lo que ustedes conocen. Solamente limítense a ver cefoxitina. Otro ejemplo, dice estafilococo también ahí, ¿no? Lo mismo, detección de cefoxitina, positivo, se acabó, es un MARSA. Así de rápido tienen que leer. Es un MARSA, comprobado, demostrado. Y voy a usar vancomicina. Listo. ¿Mm? Simple. Miren este otro. ¿Qué dice? Detección de cefoxitina negativo. Este no es un MARSA. No es un MARSA. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser oxacilina. ¿No? Me dirán, pero vancomicina también es sensible. Está bien, pues. Pero si comparamos la farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicidad y todo lo que quieran ustedes, el volumen de distribución, etcétera, 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 de la oxacilina versus vancomicina, les aseguro que oxacilina está por encima. Es un mejor fármaco. No es nefrotóxico, no se ajusta en falla renal, tiene mejor distribución, menos toxicidad, tiene un margen terapéutico mayor, ¿no? Un rango terapéutico mayor también. ¿No? Lástima que a veces, como es resistente, tenemos que recurrir a vancomicina. Entonces, este no es un MARSA, no es un estafilococo común. Y miren dónde lo han encontrado, en la unidad de cuidados intensivos. Para los que tienen esa idea, hospital es sinónimo de MARSA, no, no es así. Pero vayan dándose cuenta de otras cosas, miren. Vayan mirando Cotri, sensible. Ya vamos a ver luego. Este otro, lo mismo, estafilococo, ¿no? Cefoxitina, positivo. ¿Este es MARSA? Sí es MARSA. ¿Y el tratamiento? Vancomicina. Se acabó. Entonces, solo quiero que reparen, voy a regresar hasta el primero, acá. Miren, es un MARSA y dice cotrimoxazol sensible. El siguiente es también un MARSA y dice cotrimoxazol sensible. El siguiente no es MARSA y mantiene cotrimoxazol sensible. Otra vez aparece un MARSA, cotrimoxazol sensible. Ojo, no lo estoy haciendo propaganda al cotrimoxazol, pero quiero que ustedes más o menos se den cuenta. ¿Por qué creen que cotrimoxazol es sensible? Ya hemos dicho, no se trata de moda, ¿eh? ¿Por qué creen que puede ser? Porque los mecanismos de resistencia, cuando existen, están dirigidos hacia los beta-lactámicos, en el caso del MARSA, no MARSA, etc. ¿Cotrimoxazol acaso es un beta-lactámico? No es un beta-lactámico. Entonces, no participa en esa disputa. Por eso lo mismo sucede con linezolid, miren. Una oxazolidinona no es un beta-lactámico. Lo mismo sucede con tetraciclinas, que no tiene nada que ver. Tigecyclina, que es una glicilciclina, derivado de las tetraciclinas, lo mismo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que manejar. O sea, no es solamente oxacilina y luego vancomicina, no es así. Y aquí está el ejemplo. Terapia antimicrobiana oral, dice oral, justamente para lo que estamos tratando de ver, tratamiento de infección de piel y tejidos blandos. Tienen celulitis, ¿no? En el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, quieren tratarlo, ¿no? Tranquilamente cotrimoxazol funciona, incluso pensando si fuera MARS. O sea, no es solo vancomicina. Clinda. Alguien me diría, pero ¿cómo Clinda va a funcionar? Claro, ¿acaso la clindamicina es un beta-lactámico? No tiene nada que ver, no está metido en el problema. Doxiciclina, que es una tetraciclina, minociclina, que es otra tetraciclina, ¿no? Y hay otras, ¿no? Linezolid, que cuesta carísimo, tedisolid, que de repente ni lo tenemos todavía, delafloxacino, una nueva quinolona, ¿no? Omadaciclina, que es otro tipo de tetraciclina, última también. Pero miren con los antibióticos clásicos, baratos, hay que saber qué usar. Nos han metido lastimosamente a la cabeza, si tú quieres que tu paciente te respete, recétale lo caro. Mentira, no es así. No podemos trabajar de esa forma. Yo haría maravillas, pero lastimosamente no tengo vancomicina en mi puesto de salud. No necesitas tener vancomicina en tu puesto de salud. Ojo, y esto no es invento mío, son tablas de literatura actual que les estoy mostrando. Y lógicamente para ese mismo MARSA,
Si quieren vía intravenosa, porque, bueno, tiene otro tipo de problema, lógicamente vancomicina es el de elección. Y ahí hay otras alternativas también, ¿no? Por ejemplo, la dalbavancina, oritavancina, telavancina son glicopéptidos similares a la vancomicina, pero con otro tipo de farmacodinámica, ¿no? Ahí está linezolid, disolid, etc. Cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina, ceftobiprol también. Con algunas dosis conocidas. Pueden usar Clinda, ahí están, hay dosis, Cotri, doxiciclina, minoxiclina, hasta ahí por lo menos. Estas son fármacos, corresponden a fármacos, digamos, de más difícil acceso para nosotros, pero no me digan que cotrimoxazol no pueden conseguir, sí, eso sí. Alimeira, y si existe un estafilococo resistente a vancomicina, ojo, en el planeta existen 52 casos reportados. En el planeta. Cuidado. En Estados Unidos se han notificado 14 hasta el día de hoy. El primero se notificó en el 2002, cuando se detectó a partir de una úlcera crónica en un paciente diabético que estaba sometido a hemodiálisis, etc. Y estaba infectado también por enterococo resistente a vancomicina. El enterococo resistente a vancomicina sí existe en grandes cantidades en cualquier hospital. Y ese es el principal factor de riesgo para esta posibilidad. Aquí está, enterococo resistente a vancomicina. Y si nosotros usamos por usar los antibióticos y fabricamos este enterococo resistente a vancomicina, tenemos el riesgo de que aparezca en cualquier momento este de aquí. Porque este enterococo le regala, así como el MEG-A le regaló hace algunos años para que fabrique una PBP2A, hay otro gen que se llama VAN-A, que le da resistencia a vancomicina. ¿Y quién lo fabrica? El enterococo. Y se lo puede obsequiar. Y de hecho que eso es lo que pasó en este primer caso. Ahí está el gen VAN-A, así se llama, ¿no? Entonces, cuando hablan de resistencia, no solamente es resistente, es sensible, pero, o sea, ¿pero por qué? Tiene su fundamento. Entonces, así pasó. Miren, en el año 2002, el primer caso. Todo, bueno, no vamos a decir un show, pero todo un acontecimiento, ¿no? Y estaba bien, era un primer caso. Estábamos en problemas, decíamos, pero lo raro es que ha pasado tanto tiempo y hasta el día de hoy no ha proliferado esa cepa. Miren, cuando apareció el 13º caso en el mundo, aislado en Estados Unidos. Así salían las publicaciones. Miren, el 2013, Europa notifica el primer caso. O sea, hasta el año 2013, en toda Europa no había ni uno que sea resistente a vancomicina. ¿Qué había sucedido? Factor de riesgo, antibioterapia en la comunidad. Lo que nos gusta hacer acá, ¿no? Por si acaso. Yo sé que hay mucha gente que está dando tigecyclina, está dando carbapenems, vancomicina, ¿no? Colistina, por si acaso. Fíjense, les debe parecer similar. Otra vez presencia del VAN-A para que se haga resistente a la vancomicina este estafilococo. Y en esa misma persona se aisló un enterococo resistente a vancomicina. O sea, este VAN-A viene del enterococo. Hay que tener cuidado, no hay que estar usando antibióticos. Podemos generar una catástrofe si no la hemos hecho todavía. Y así iban saliendo, miren. Primer caso de infección por estafilococo resistente a vancomicina, ¿no? En Sudamérica tenemos 2 casos demostrados, los 2 en Brasil. En Perú no hay ninguno. ¿Qué va a pasar cuando ustedes encuentren un estafilococo resistente a vancomicina en el antibiograma? Estarían detectando supuestamente el primer caso en el Perú. ¿Cuál es la conducta a seguir? Ah, bueno, como es resistente a vancomicina, le he dado otra cosa. No, no es así. Las cosas raras en microbiología y en general en medicina, las cosas raras, las cosas infrecuentes, las casi imposibles, se tienen que reportar y se tienen que investigar para ver si realmente eso no es. Siempre pongo este ejemplo, es como que les dijeran, ¿sabe qué, doctor o doctora? No sé, el paciente que falleció en la tarde y que usted le dio el certificado de defunción y que pasó a la morgue en bolsa. Bueno,
Se ha levantado hace media hora, le hemos visto tomando su café ahí en el cafetín y se ha ido, le ha dejado saludos, dice, para usted, y acá está su número, dice, si quiere que le llame. ¿Les parecería normal esa actitud? No, no es cierto. Los cadáveres no se levantan así nada más. Se tendría que investigar, algo ha pasado ahí, igualito es aquí. Entonces, si encuentran supuestamente un estafilococo resistente a vancomicina, hay que investigarlo. Y la investigación implica aislar la cepa, hacer reestudiar la cepa, hacerle biología molecular, etcétera, y determinar si realmente eso no es. ¿No? Entonces, más o menos eso es en gram positivos. Vamos a ver al final cómo nos acomodamos. Cuando hablamos de gram negativos, estamos hablando de enterobacterias, y eso hemos dicho, ellos son expertos en beta-lactamasas. ¿No? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Fabrican su Pacman, que capturan beta-lactámicos. Lo que pasa es que las primeras beta-lactamasas que ellos usaban destruían solo penicilinas. Se les llamó penicilinasas. Pero como hemos empezado a usar cefalosporinas de primera, de segunda generación, aparecieron las beta-lactamasas de espectro ampliado, que justamente hidrolizaban ya no solo penicilinas, sino también cefalosporinas de primera y de segunda. Aparecieron las de tercera y con todo gusto hemos empezado a usar hasta sin saber por qué, para bajar la fiebre, por si acaso, un montón de cosas. Cefalosporina de tercera. Luego apareció el cefepime, el cefpirone de cuarta y también se empezó a usar, por si acaso, ¿no? Y les digo por qué, por si acaso, porque se ve hasta en los diagnósticos, descartar insuficiencia cardíaca congestiva y está con cefalosporinas. Que yo sepa, la insuficiencia cardíaca congestiva no es, para nada, no es una enfermedad infecciosa, pero, o sea, a eso voy. Aparecieron las famosas BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, que se llevan hasta cuarta generación y te sueltan solo carbapenems. Pero como nos ha gustado usar solo carbapenems a partir de hace algún tiempo, aparecieron las carbapenemasas. Entonces, mensaje, las beta-lactamasas aparecen en la medida que tú uses el antibiótico. No hay forma de evitarlo. Y si vas a usar por gusto, para bajar la fiebre, vas a usar por si acaso, para calmar al paciente, el paciente es embarado, para que no me denuncien, o sea, cosas que no tienen justificación netamente microbiológica o médica, obviamente estás usando por gusto y estás generando la presencia de este tipo de beta-lactamasas sin un sentido. Cualquier gram negativo puede producir, pero cuando hablamos de gram negativos, fundamentalmente, al menos en el primer nivel, segundo nivel, seguro E. coli, en la situ, ¿no? ¿Qué otro tipo de infección por gram negativos manejan con frecuencia en el primer nivel? Ito es lo que más se ve. Yo les diría en el segundo, en el tercero también, descartando el ámbito netamente de pacientes hospitalizados. Y hay otro grupo especial que se llama beta-lactamasa SAMC, porque ya no necesitan exposición al antibiótico, sino de entrada. Estas beta-lactamasas son cromosómicas. Ya las bacterias las tienen, y es un grupo especial de bacterias. Ahí está. Aeromona, Morganella, Enterobacter, Citrobacter, Providencia. Son bacterias que te van a tener o tienen esa beta-lactamasa que hidroliza esta SAMC, así como existen las BLE, existen estas SAMC que hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera. Dejan como sensible cuarta generación, ¿no? Cuarta generación de cefalosporinas y carbapénicos. Las BLE es parecido, pero aquí solo dejan como sensible carbapenems, ya no cuarta generación. Uno diría, entonces lo lógico es que si yo tengo una infección que parece por gram negativo, de frente le doy carbapenem. Claro, hagan eso, pues. Y en poco tiempo no va a existir ningún tipo de antibiótico. Es que lastimosamente así lo entienden. Miren lo que ha ido pasando en el tiempo. Esto ya no es de ahora último, es hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ya empezaron a haber reportes de infecciones de vías urinarias de inicio comunitario, donde aparecían bacterias resistentes a cefalosporina de tercera generación, o sea, decir, las BLE. Ahí están, miren, las AMC. Beta-lactamasas de espectro extendido o BLE. Ahí están las dos que acabamos de comentar. KPC, o sea, aislaron Klebsiella, ¿no? Que produce carbapenemasas.
O sea, carbapenemasa significa destrucción de carbapenems también, o sea, prácticamente toditos los betalactámicos. Ojo, estamos hablando en la comunidad. Principales factores de riesgo, uso previo de antibióticos, antecedentes de ITU. De hecho, que si hay antecedente de ITU, han usado antibiótico. Por si acaso les digo que la gran mayoría de los diagnósticos de ITU están mal hechos, ¿no? Yo sé que todos ustedes han visto, han tenido pacientes que vienen y les dicen, me duele los riñones, ¿no? Hace un año y me quema la planta de los pies. Ah, esto es infección urinaria. ¿Están seguros? Si le duele la zona lumbar y le quema la planta de los pies, de repente es una hernia discal. Es un dolor neuropático referido, ¿no? Y todavía te dicen, yo ya me he tratado, me han puesto amicacina, ¿qué estarán haciendo? Qué miedo. Estamos en problemas, Franco. Ya se han ido apareciendo en el tiempo. Klebsiella, ¿no? Que hidrolizaba carbapenems. Tenía una beta-lactamasa, la famosa KPC. Año 2000, ¿no? Reportan esto, sale en una revista. Uy, cuidado, miren, el mundo ya apareció una Klebsiella que se lleva carbapenems, ¿no? Tiene alto MIG para imipenem, para meropenem, para cefalosporinas de espectro extendido, de espectro amplio, para las trionam también. Así se reportó al inicio. Luego ha ido pasando el tiempo y seguro que ustedes ya han visto este tipo de bacterias, ¿no? Resistente a todo. Es más, yo les digo que hay laboratorios, más de una vez lo he visto, que ya no se dan la molestia ni de escribir todo esto. Te dicen resistente a todos los antibióticos. ¿Qué hacen? Bueno, al menos yo les voy a decir qué cosas hacen en mi entorno cercano. Interconsulta infectología. Hasta antes de eso decían, no necesitamos opiniones. Yo le doy carbapenem a todo y funciona. Estamos usando malos antibióticos. No tenemos buena formación en el tema. No le damos la importancia de vida. Esa KPC que salió publicada en una revista internacional como el primer caso a inicio de los 2000, miren, pasó el tiempo, año 2013, por ejemplo, esto fue el primer caso en el Perú, fue en mi hospital, eso no me llena de orgullo para nada, eso más bien me implica que estamos usando malos antibióticos, ¿no? Ha ido pasando el tiempo, ahora KPC en todo sitio, varios hospitales. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Para tener bacterias MDR cuando nosotros estamos tratando la infección más común que es la ITU, ¿no? Uno es que hayas tenido el antecedente en los 3 últimos meses, ojo, tiene que contar 3 últimos meses. Si hoy día veo al paciente o a la paciente, me remonto 3 meses más. Si en ese tiempo ha tenido el antecedente de que ha sido tratado por una bacteria parecida, ¿no? Otro multidrogo resistente, ese es un factor de riesgo para que en esta vez sea lo mismo. Si la persona está en exposición frecuente a un ámbito intrahospitalario, puede, no solamente hospitalario, puede ser casa de reposo, qué sé yo, ¿no? Otro factor de riesgo. Si es que usó quinolonas, ciprofloxacino, si usó cotrimoxazol, si usó betalactámicos de espectro amplio, sobre todo cefalosporina de tercera generación, o sea, ceftriaxona, por ejemplo. Y ojo, al decir fluorquinolonas estamos hablando incluso como profilaxis, una sola dosis en los 3 últimos meses. Si tiene ese antecedente, también tiene factor de riesgo para una ITU por bacteria MDR. Tiene ese factor de riesgo. Y otra es que hayas viajado y hayas permanecido un tiempo en sitios donde se reporta este tipo de bacterias, pero para nosotros no necesitamos viajar, en nuestro entorno lo tenemos, ¿no? Para esos que dicen, entonces usaremos carbapenems, a todo lo que se mueva le damos y asunto arreglado, ¿no? ¿Qué va a pasar si tú usas carbapenems? No, es que de repente es una E. coli que tiene bacteria BLE, ahí está, justo para E. coli BLE, ¿no? Y yo uso carbapenems, ¿qué va a pasar? Va a emerger subpoblaciones que van a tener susceptibilidad reducida a carbapenems con el tiempo. Mucho cuidado. No, esta reducción a la sensibilidad de los hacia los carbapenems se va a dar justamente cuando uses carbapenems. Pero no me quedaba otra, era una ITU, probablemente por una E. coli que se hable perfecto. Solo quiero que se acuerden de algo. Cuando tú usas betalactámicos, aparecen betalactamasas.
tienes que sacarte de la cabeza usar betalactámicos en todo lo que te sea posible para evitar la emergencia de betalactamasas. Entonces tienes que empezar a echar ojo a antibióticos de otros grupos para evitar o para disminuir al menos la frecuencia de aparición de las betalactamasas. ¿Se acuerdan que había etapas en la formación? Una primera fase, una segunda, tercera, cuarta. Los betalactámicos actuaban al final, ¿no? Si quieren aquí, ahí actuaban los betalactámicos. ¿No? Involucrando a la PVP, etc. Por lo tanto, todos los mecanismos de resistencia también por parte de las bacterias están confinadas a estos dos pasos últimos. Por eso modifican las PVP y etc. Hay que empezar a mirar las primeras fases de la formación de la pared y atacar con antibióticos que actúen ahí, para que no involucren a los betalactámicos, que eso es lo importante. Y aquí está mucho más claro. Primero, formación de los precursores. Esos precursores luego se transportan a través de la membrana hasta el lugar donde se va a formar la pared. Luego viene la transglicosilación y al final la transpeptidación, los 4 pasos. Entonces, en el primer paso, en la formación de los precursores, que es donde estamos empezando a echar ojo para no usar los betalactámicos del final, fíjense, hay antibióticos que actúan ahí. Cicloserina, por ejemplo, actúa ahí. Fosfomicina actúa también ahí. En el transporte transmembrana, la bacitracina puede bloquearlo. Y así. Importante. Nitrofurantoína, con un mecanismo de acción no muy conocido, pero al menos no es betalactámico. Ojo. No es betalactámico. Por lo tanto, no va a generar betalactamasas. Usar nitrofurantoína no va a generar betalactamasas. Usar penicilina, usar ceftriaxona, usar carbapenems, eso sí, porque son betalactámicos. Sabemos que solamente está, vamos a decir, en preparados para administración por vía oral. Sabemos que tiene una muy buena actividad en la bacteriuria sintomática de gestantes, que es prácticamente la indicación, vamos a decir, de oro para poder tratar las bacteriurias asintomáticas en el resto de los casos, con excepción de esas personas que van a ser sometidas a su cirugía urológica, los demás no se deberían de tratar. Concentra muy bien en tracto urinario inferior, entonces, ojo, esto es para ITU baja. Para ITU alta no. Pero dicho sea de paso, lo que más van a ver en la práctica es ITU baja, ¿no? Incluso cubre bacterias nosocomiales, o sea, del ámbito intrahospitalario. Ojo, las asociadas a catéter, pero nos gusta meter carbapenems, no sé por qué. E. coli y enterococos, ¿no? No cubre pseudomonas, no cubre proteus, es cierto, pero lo más común siempre va a ser E. coli. Entonces, nitrofurantoína, ojo, es una muy buena opción, ¿eh? Es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque no es betalactámico, porque evade a las betalactamasas y porque tiene eficacia demostrada. Lástima que solo sirva para ITU baja. La utilidad actual, bien claro como lo ven ahí, infecciones nosocomiales. Así está indicado. Pueden leer si quieren, ahí está la publicación. Por enterococo resistente a vancomicina, que es muy común cuando se usa sonda por mucho tiempo. Para bacterias BLE, en paciente hemodinámicamente estable. O sea, ¿qué significa eso? ITU baja. La ITU baja es en paciente hemodinámicamente estable, de hecho. Entonces, no estén usando carbapenems. Miren, tanto tiempo se ha usado, 50 años o más, sin embargo, no ha incrementado la tasa de resistencia. Es importante. Claro, porque las que son especialistas en incrementar son las betalactamasas, estas no tanto. Entonces, prácticamente hay que considerar que es un antibiótico dentro de los, entre comillas, viejos antibióticos, pero que es importante para seguir pensando en su utilidad. El otro es la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico también antiguo, no es un antibiótico nuevo de última generación, es un antibiótico antiguo.
¿no? La fosfomicina también ha perdurado en el tiempo. Incluso se ha detectado cuáles son los genes que pueden inducir resistencia y cuáles son esas mutaciones que se pueden producir. Ahí está el CID-A, el mismo nombre tiene las mutaciones, pero cuando esto es in vitro, está claramente demostrado, pero cuando se estudia in vivo a estos mismos aislamientos, desaparecen las mutaciones. ¿Por qué será? Pero si los genes están ahí, sí es cierto, pero no lo pueden expresar in vivo. ¿Por qué será? ¿Y por qué creen que este artículo titula costo biológico, ¿no? O sea, traduciéndolo en el sentido de que ¿qué le puede costar a E. coli? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar E. coli? Por eso dice costo biológico para hacerse resistente a la fosfomicina. Es un costo biológico alto para el E. coli. Es un suicidio. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿dónde actuaba la fosfomicina? En el primer paso, en la formación de precursores. Hay 4 pasos, ¿no? En este primer paso actuaba la fosfomicina. En el cuarto paso actuaban los betalactámicos, cefalosporinas, carbapénicos, penicilinas, ¿no? Acá estaban involucradas las beta-lactamasas, estaban involucradas los cambios en las PBP, etcétera, pero acá no. Y la fosfomicina actúa sobre una enzima que se llama enol-piruvato transferasa. Si la E. coli quiere hacerse resistente a la fosfomicina, va a tener que alterar esa enol-piruvato transferasa. Y al alterar la enol-piruvato transferasa, estaría renunciando a la formación de su propia pared. Por eso se llama costo biológico. Se suicida. Por eso es que in vivo no lo puede expresar. Por eso tanto tiempo que ha durado y sigue durando. Otra vez, lástima que la fosfomicina solo sirva para ITU baja. Entonces, para ITU baja hay 2 opciones. Nitrofurantoína y fosfomicina, ¿no? En su forma de saltrometamol de una sola dosis. 2 opciones muy buenas. Dejen de estar pensando en ceftriaxona. Y les voy a decir por qué yo pienso bueno, aunque suene trabalingüístico, pienso que piensan en ceftriaxona. Muy simple. Yo me acuerdo cuando DR1 llegaba al hospital. Imagínense qué tiempo. Me decían, todo lo que venga con ITU, ya no pierdas el tiempo, le pones su ceftriaxona y le pides urocultivo. 2 cosas que estábamos haciendo mal. Para empezar, urocultivo no se le pide a todos. Y segundo, la ceftriaxona no está indicado para ITU baja. Es para ITU alta. Pero así manejamos. O sea, lo que se nos hace costumbre, pensamos que es correcto, porque vimos que un hermano mayor lo hacía, que un colega con más experiencia que nosotros lo hacía. Eso se llama folclore médico. Eso no es evidencia. Eso es folclore médico. Estoy tratando de mostrarles lo que las publicaciones dicen. Y así, miren, para investigar si realmente es verdad o no, vamos encontrando publicaciones de ella de hace bastante tiempo, o sea, no es de ahorita, cómo se puede usar para infecciones de vías urinarias causadas por bacterias multidrogoresistentes esta molécula, la fosfomicina, ¿no? Miren, ¿qué han aislado aquí? Klebsiella, ¿no? Que tiene una beta-lactamasa que le da resistencia a carbapenems, la famosa KPC, ¿no? Pseudomonas originosa, incluso pseudomonas, enterococo resistente a vancomicina, beta-lactamasas de espectro extendido. In vitro ha demostrado la fosfomicina que puede servir contra este tipo de patógenos. Y seguimos buscando, de repente por ahí es mi imaginación. ¿Cómo actúa la fosfomicina en cepas de E. coli y Klebsiella, que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido? Y si hablamos de ITU, es fundamentalmente E. coli, ustedes saben. Claro que Klebsiella también hay, pero es más E. coli. Solo quiero que vean, miren, ahí está fosfomicina, la posibilidad de resistencia, al menos en esta publicación, 0,3%. ¿Qué significa? Si la resistencia es eso, significa que la sensibilidad es 99,7%, es casi absoluta. Ojo, y estamos hablando de beta-lactamasas de espectro extendido. Ahí están. En Klebsiella es un poco más la resistencia, pero igual la sensibilidad es más de 90. Pero con toda seguridad, E. coli es mucho más en cantidad que Klebsiella cuando hablamos de ITU.
Ahí están las TEN, las SHIF, las CTX, que son tipos de beta-lactamasas de espectro extendido que han aislado y han tipificado correctamente. Revisión sistemática de mucho más peso, ¿no? Publicado en el Lancet, ya tiene un tiempo. 4.500 aislamientos de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Por lo menos 90% de susceptibilidad a fosfomicina. Ojo, cuando aislaron E. coli llegaba hasta 96,8, o sea, 97% más o menos, ¿no? Cuando hablamos de E. coli. En Klebsiella ya hemos dicho es un poco menos, pero con toda seguridad E. coli es más frecuente en la citrus que Klebsiella. Y aún así, en Klebsiella también se puede usar, de hecho. Hay alta tasa de sensibilidad. Igual. O sea, hay bastante evidencia para pensar en estas moléculas. Ustedes cuando tengan que utilizar un antibiótico tienen que valorar 4 cosas, no se vayan a olvidar. Uno es la eficacia. A veces solo valoramos eso. Y tiene que ser en ese orden. Luego viene la seguridad. Si siguen empatando los antibióticos, entonces, ¿cómo lo desempatan? Con conveniencia. Ojo, es una conveniencia en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No es que a mí que me conviene para que el laboratorio me pague más, no. O sea, es conveniencia, qué tan fácil va a ser administrar, qué menos efectos adversos va a haber, hay un montón de cosas que van a sumar. Y al final lo que se evalúa es costos. Si todos han empatado, el más barato gana. Si son iguales en seguridad, en eficacia y en conveniencia. No es el más caro. No tendría sentido. Y a veces ni siquiera ninguno de ellos lo evaluamos. De frente vamos al costo. El más caro, dale. Yo les digo porque a mí me han sugerido hacer eso. El más caro, dale, para que te respeten. Mentira. Es un respeto falso. ¿Qué están evaluando acá? Opciones de terapia ambulatoria, por lo tanto, terapia vía oral, ¿no? Para infecciones de vías urinarias, o sea, en ITU, ¿no? Causadas por Escherichia coli, de hecho, es de esperar, es la bacteria que más produce, pero que produzcan beta-lactamasas de espectro extendido. Ya que carbapenem es el indicado, pero ahí vamos a ver por vía oral. Ya hemos visto que nitrofurantoína sirve y que fosfomicina sirve, lo hemos visto en las anteriores publicaciones, pero aquí había algo más interesante, han comparado más cosas. De hecho, que cuando evalúan ertapenem, por ejemplo, ahí está. Ertapenem es un carbapénico y por definición una BLE hidroliza hasta cefalosporinas de cuarta, pero no carbapenems, por eso tiene 100% de eficacia. Justamente estamos buscando alternativas. Miren, fosfomicina 97%, nitrofurantoína 94%, va más o menos por ahí. Comparado con, por ejemplo, aminoglicósidos, comparado con ciprofloxacino, porcentajes muy bajos. Entonces, en eficacia, empatan. Seguridad, la vía oral es mejor que la vía parenteral, va perdiendo ahí ertapenem. Conveniencia, que me conviene darle por vía oral para que se autoadministre o darle parenteral para que un personal de salud esté encargada de administrar. ¿Cuál me puede traer más problemas médico-legales? ¿Cuál le puede traer más complicaciones al paciente o a la paciente? Esas son las conveniencias, ¿no? Costos. Hoy en día tenemos más o menos para 15 soles fosfomicina, nitrofurantoína seguro 5 soles, todo el tratamiento, el ertapenem. No sé si esto ya ha variado hasta hace poco, 260 soles la ampolla, ¿no? Y en 7 días de tratamiento, más de 1.000 soles. Ah, ya, entonces dale ese porque es más caro. No, pues no es así. Eficacia, seguridad, conveniencia y costos. Acuérdense que la fosfomicina se usa una sola dosis, una sola vez y se acabó. Y ahí está, miren, hace mucho tiempo, en las guías de tratamiento. Siempre para ITU baja. Fosfomicina, dosis única. ¿Mm? Dependiendo de la sensibilidad y resistencia a otros grupos de antibióticos. Puede ser en ese o en el otro escenario, igual siempre la fosfomicina dosis única. Tratamiento de coli Klebsiella, productoras de BLE. Si bien es cierto, ertapenem es una alternativa, pero fosfomicina también está ahí. Así está escrito, hasta en los manuales de bolsillo, miren. Solo hay que mirarlo. ¿Se puede usar en la embarazada? Sí. Grupo B. Igual que la amoxicilina, igual que la cetrazona. Sí se puede usar entonces.
sin ningún problema. La ventaja, que es un solo día, una sola dosis. La nitrofurantoína, 7 días. Tratamientos acortados con los otros, hasta entre 3 a 5 días. Pero acuérdense que si hablamos de beta-lactamasas, se van a llevar a los beta-lactámicos. Pero con estos dos no van a poder, porque no son beta-lactámicos. O sea, que está evaluando simplemente la duración, pero ya si le metes resistencia más, fíjense. Ya está escrito en los libros desde hace mucho tiempo. O sea, ya no es solamente artículos de investigación. El anterior era este, ¿no? Hay que acordarnos de esto, cuidado, ¿no? ¿Qué tanto prevalece la bacteriuria asintomática? Solo quiero que se den cuenta aquí. Esos que tienen sonda vesical, que a cada rato les quieren dar antibiótico, en el 100% de esos que tienen sonda vesical, el urocultivo va a salir positivo si la sonda vesical está 30 días o más. Entonces, no estén pensando en tratar las bacteriurias asintomáticas. Las bacteriurias asintomáticas no se tratan, excepto en las gestantes, porque si no lo tratas va a ser pielonefritis con mucha probabilidad y eso implica riesgo de morbimortalidad en la gestante y en el neonato también, o en el producto incluso, antes del neonato. Y en las personas que van a ser sometidas a cirugía urológica porque vas a tener que probablemente provocar bacteriemia al momento de manipular esa vía con, digamos, con presencia de itu colonizada, ¿no? De orina colonizada, perdón. Entonces, en esos dos casos se puede tratar, después no se trata. Cuando hay infecciones urinarias recurrentes, ¿no? 1 o más episodios en 6 meses o menos. Hay que usar. Lo tradicional siempre ha sido utilizar la nitrofurantoína, ¿no? ¿Se puede usar? Sí, de hecho que sí, va bien. Pero ahí está, miren. Cada 7 a 10 días. ¿Qué significa? En vez de darle todos los días durante 6 meses la profilaxis, darle cada 10 días, por ejemplo, es 3 veces al mes. No es mucho. Está escrito así. Una de las situaciones claras es porque, por ejemplo, si tú comparas la concentración que logra en sangre con la concentración que se logra en orina, ¿no? En orina, 200 veces más que en sangre. La concentración es altísima, por eso es que funciona muy bien para ITU baja. Hay que mirar eso, ¿no? Y esa alta concentración permite una concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima de forma permanente con una sola dosis de hasta 72 horas, 3 días enteros. Si dieras una segunda dosis ahí, hasta completarías una semana con solo 2 dosis, de forma permanente. Si tú, por ejemplo, dieras ceftriaxona aquí, ese MIG lo superas y luego cae, hasta que vuelvas a dar el otro. Y si tú sumas, estos serían los tiempos efectivos, ¿no? Aquí otra dosis. No sería aquí, como en el caso de esta molécula, permanentemente, todo el tiempo está por encima del MIG. Y aquí está cómo debes de seleccionar para cistitis. Y tu baja. Primero, verifica si realmente es cistitis. Para eso tienes que estar seguro de que no hay síntomas sistémicos. No hay fiebre, no hay postración, no hay malestar general, no hay la clínica que parece pues de una infección más allá de la vejiga. Y lógicamente con la clínica típica de infección de vías urinarias bajas, la disuria, la polaquiuria, el dolor suprapúbico, etcétera. Eso tienen que ver aquí. Si no tiene características de ITU alta, entonces esto de aquí es ITU alta. Tienes que valorar si hay fiebre, si hay postración, si hay escalofríos, etcétera. Si dice sí, entonces es ITU alta, pues ya no entra a tallar. Si es no, es ITU baja. O sea, esto es una ITU baja. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y de hecho que sí lo hacen. Lo único que tienen que preguntar aquí si es que hay o no factores para bacterias MDR. Ya hemos visto cuáles son los factores para bacterias MDR. Una de ellas será que haya usado antibióticos, así sea como profilaxis, en los últimos 3 meses, que haya tenido contacto con el ámbito hospitalario o casas de reposo durante los 3 últimos meses, o que sea personal de salud en todo caso, ¿no? Que haya tenido el aislamiento previo en esos 3 últimos meses de una bacteria MDR. Si no cumple con eso, ¿no? Si no tiene esas características, se le da el antibiótico y no se pide urocultivo.
Y ahí está nitrofurantoína, fosfomicina, o hasta cotrimoxazol podría ser si es que se demuestra que hay sensibilidad en esa, vamos a decir, en ese ámbito, ¿no? En el hospital, qué sé yo. Y si es que sí tiene factores de riesgo para MDR, entonces le pides, obtienes la muestra para cultivo. Pero lo mismo, le das fosfomicina, mire, nitrofurantoína. O sea, en los que tienen factores de riesgo para MDR, fosfomicina, nitrofurantoína. Si no tiene factores, puedes incluir cotrimoxazol más. ¿Dónde dice ahí ceftriaxona? ¿Dónde dice que a todos le debes tomar urocultivo? ¿Dónde dice lo que me dijeron a mí? Llega el paciente, apenas esté hablando de que tiene ahí, tú calladito, le das su receta de ceftriaxona, le pones la primera dosis y le pides urocultivo. ¿Por qué me enseñaron mal? Puedo reclamar desde aquí, ¿no? Entonces, cuidado. Muchas cosas hacemos por tradición de generación en generación y no es lo correcto. A ver, vamos a resumir y vamos a terminar esta primera parte, porque lo otro son 3 láminas. Tiene que quedar claro, ¿eh? Vamos a hacerlo con tinta roja. A ver. Infecciones de piel y tejidos blandos. Estamos hablando, por ejemplo, de celulitis, es lo más probable que van a ver, ¿no? Celulitis localizada. No creo que una fasciitis necrotizante quieran tratar en el primer nivel. Acuérdense que esto es primer y segundo nivel. Celulitis, perfecto. En una celulitis, ¿cuál es la etiología? Estreptococo. Y estafilococo. Pero yo he visto por pseudomonas, ya son cosas más alejadas. Lo común. Primero aprendan y manejen bien lo común. Estreptococo, estafilococo. Tratamiento. Tratamiento. A ver, veamos. ¿Qué tipo de estreptococo va a ser? Aquí no va a ser el Pneumoniae, ¿no? Aquí es el Piógenes. Les voy adelantando. El estreptococo Piógenes no tiene resistencia para penicilinas. No se ha descrito ni uno solo en el planeta. No existe. Nunca se ha reportado. 100% sensible a penicilina. Por lo tanto, cualquier penicilina le va a hacer bien. Y el estafilococo, ya saben, mientras no sea MARSA, sirven las isoxazolilpenicilinas. Por lo tanto, el tratamiento de elección, por eso es que le dan oxa. Porque la oxacilina es para estafilococo, y como el estreptococo Piógenes, que es el que se asocia a infecciones de piel y tejidos blandos, responde a cualquier penicilina, con la oxacilina va bien. Vamos a ver, no hay oxacilina en la farmacia. ¿Qué pueden utilizar? Cotrimoxazol, clindamicina, todo lo que no sea betalactámico, acuérdense. Incluso cefalosporinas de primera generación. Ni siquiera de segunda o de tercera. Peor vancomicina. ¿Para qué vancomicina? Si en caso fuese MARSA, eso es otra cosa. Puede ser que sea MARSA. Si fuese MARSA, ahí sí vancomicina. ¿Por qué vancomicina? Porque no es betalactámico. Y por esa misma premisa, podrían seguir usando cotrimoxazol. Ustedes han visto, lo hemos demostrado en varios cuadros. Pueden usar clindamicina, pueden usar doxiciclina, etc. Y ahí queda. Con eso solucionan todo. Infecciones respiratorias altas. Primera etiología viral. Segunda etiología, quizá la única bacteriana, estreptococo, beta hemolítico del grupo A, que no es otra cosa que el estreptococo Piógenes, es lo mismo. No es el neumonía el que produce infecciones respiratorias altas en faringe. Por lo tanto, si es viral, sintomático. Y si fuese bacteriano, ¿qué le van a dar? Como es sensible a la penicilina, penicilina. Aquí funciona muy bien la amoxicilina. Un horror que estén dando amoxicilina con ácido clavulánico. Eso es costumbre nada más, porque el ácido clavulánico es para inhibir beta-lactamasas. ¿Acaso el estreptococo produce beta-lactamasa? ¿No? Antali me dirá, pero si es resistente, el día que aparezca el primer caso de resistencia no va a ser por beta-lactamasas, va a ser modificando PBP, porque es un gran positivo.
O sea, no tiene sentido ni va a tener sentido jamás utilizar amoxicilina con ácido clavulánico para infecciones faringias, por muy recontrabacteriana que sea. Les gusta el inyectable, entonces le dan penicilina benzatínica. Pero no estén utilizando ceftriaxona, no estén utilizando otras cosas que no tienen sentido. Infecciones de vías urinarias. E. coli a la cabeza, ¿no? Como etiología. De hecho, no creo que alguien me discuta eso. Tratamiento. Y tu baja. A ver si acá tanto hemos hablado. Vamos a ver. Para y tu baja, ¿qué le vamos a dar? Dos opciones. Nitrofurantoína, va muy bien. O le dan también fosfomicina, trometamol. ¿No? Y se acabó. Si es una ITU alta, bueno, ahí es diferente. Ahí se arranca con cefalosporinas de tercera generación. Pero no es el caso. No es el caso. Para ITU baja es esto. Y no se pide urocultivo salvo que tenga factores de riesgo para... Ahora no me digan, de repente tenía factores de riesgo y por eso le pedí. El de repente nos lleva a errores. Infecciones respiratorias bajas, por ejemplo, sería neumonías, ¿no? O sea, una neumonía adquirida en la comunidad. Agente etiológico, estreptococo, ya saben, pero este estreptococo es el Pneumoniae. Y el estreptococo Pneumoniae sí tiene resistencia en un porcentaje importante a penicilinas y lo demás. Entonces, ¿qué le pueden dar? Por ser estreptococo le pueden dar incluso penicilinas. Claro que sí, pero se da penicilinas a dosis altas. Por ejemplo, no es mala idea dar amoxicilina. Ahora, de repente, ha alterado por las PPP y es resistente a las penicilinas, pueden dar quinolonas respiratorias, levofloxacino. ¿No? Ahí sí podrían usar cefalosporinas, pero acuérdense que hay que tratar de evitar utilizar betalactámicos. Cefalosporinas, ¿no? Podrían usar sin ningún problema. Incluso tetraciclinas, que cubre muy bien. Entonces, olvídense, meropenem, vancomicina, colistina, ¿no? Y ahora me preguntan, ¿dónde venden ceftazidima, Vivactán? ¿Para qué quieren eso? Eso es dar como un revólver cargado a alguien que no sabe lo que va a hacer. Eso es para reservado, para cuando realmente has diagnosticado con un cultivo y con factores de riesgo que la persona necesite ese tipo de antibióticos. ¿Mm? Bueno, vayamos al fundamento de la profilaxis post-exposición ocupacional al VIH, que eso era lo otro que teníamos que ver. Estas son 3 láminas. Lo terminamos rápido. Lo primero que hay que recordar que el VIH cuando ingresa al organismo, ingresa de la forma que están viendo ahí. O sea, este es el VIH. En su estructura, el VIH, ustedes saben, tiene la glucoproteína 120 o GP120 y esta es la glucoproteína 41, ¿no? Son dos. Entonces, esta glucoproteína 120 va a anclar donde están los receptores de SD4, ahí están. Ancla y luego participan los correceptores, ¿no? El CCR5 y el CXR4, cualquiera de los dos, dependiendo del tropismo del virus, y eso hace de que se contraiga sobre sí mismo la glucoproteína 41 o GP41 y aproxime ambas membranas, tanto del VIH como del linfocito TCD4. Al aproximarse lo suficiente, se van a fusionar ambas membranas, y esa fusión de membranas va a permitir que el VIH ingrese, ¿no? Y aquí estamos viendo claramente, ahí está la glucoproteína 120, viene con el receptor, y al unirse participa el correceptor. Triple interacción, y se puede fusionar ambas membranas y ingresa. Eso es lo que acaban de ver. Ya cuando ingresa, ¿no? El genoma del virus, que es RNA, ingresa. Ahí está. El RNA, la transcriptasa reversa, la integrasa, la proteasa. El primero en participar, ustedes recordarán, esto siempre les han mostrado, ¿no? Les han dicho, y está bien que les hayan dicho, durante la síntesis de proteínas, que es vital para la subsistencia de una especie, va a existir
un paso previo y un segundo paso. Y esto siempre es porque es un gráfico clásico. La transcripción. Y esta es la traducción a proteínas, ¿no? Entonces la transcripción, hasta antes de descubrirse los retrovirus, prácticamente era un dogma. Y era en este sentido, de DNA hacia RNA. Hasta que aparecen los retrovirus, o hasta que se descubren, mejor dicho, los retrovirus, que hacían la transcripción al revés, de RNA más bien a DNA. Y para eso usaban la enzima transcriptasa reversa. Entonces eso es lo que van a ver acá, ¿no? El RNA, gracias a la transcriptasa reversa, se transforma en DNA. O sea, al revés de lo que debería suceder. Luego, ese DNA formado, el nuevo, tiene que integrarse y gracias a la enzima integrasa, como están viendo aquí, lo integra al genoma de la célula. Y cuando eso sucede, entonces el VIH, que ya está con el genoma ahí, o en todo caso el linfocito TCD4, que ya está con genoma que le dio el VIH, empieza a producir componentes para crear nuevos viriones dentro de la misma célula CD4, ¿no? Y estos componentes van a, de alguna manera, ser, vamos a decir, por la proteasa van a recibir o van a ser sometidos a últimas, bueno, voy a llamarle a los últimos retoques que le tiene que dar para que puedan emerger nuevos viriones. Ahí está una nueva nucleocápside y va a emerger. Entró un virus, logró integrar su genoma gracias a la integrasa y empiezan a emerger varios virus. Ya no solamente uno, salen varios. La tasa de replicación es alta, es 10 a la 9 a 10 a la 11 por día, es decir, 10 a la 11 virus por día. Entonces, más o menos, para que quede claro esto, 10 a la 11, es lo mismo decir 11 ceros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Esto es lo que puede generar en cantidad de virus un solo virus, como tasa de replicación. Entonces podríamos, acá está, ahí están los millones. 100.000 millones de virus por cada virus. O sea, es una tasa de replicación enorme. Pero hay una situación que tienen que conocer. Esa replicación tan alta se da solo, exclusivamente en sangre al inicio y no existe todavía virus en fase latente. Todos se están replicando. Esto va a durar más o menos 72 horas. Eso que han visto. Si aquí está. Ingresa al linfocito TCD4, ¿no? En algún momento la mayoría va a estar en infección latente y solamente 1% empieza a replicarse. Cuando esto ya se instala, ya no puedes usar la profilaxis posexposición. Si tú utilizas en este momento ya no va a servir. Vas a matar a los que están replicando, pero a los que están en fase latente no le vas a hacer nada porque están en fase latente. Pues. Y lo mismo va a suceder en las células de Langerhans, en las células de la microglía, en células dendríticas, en los monocitos macrófagos también. ¿En qué momento se hace imposible eliminar a los virus cuando entran en fase latente? Y eso sucede más o menos a partir de las 72 horas, ¿no? Por eso es que dentro de las primeras 72 horas, ahora tampoco es cuestión de llegar en la hora número 70 y decir no hay ningún problema, no, cuanto más antes mejor, idealmente en las 8 primeras, donde solamente hay replicación y no hay virus en fase latente, dependiendo de cómo se hayan accidentado, de repente suturando, de repente tomando una muestra de sangre, etcétera, si ha habido pinchazo con aguja contaminada o con aguja sin contaminar, si ha sido pinchazo profundo, con aguja canalada, si ha habido sangrado espontáneo, todo eso se valora para ver si el accidente es leve, moderado o grave, ¿no? Eso ya es menester de quien los va a atender. Y otro detalle es la fuente. Si el paciente es VIH positivo o en todo caso es desconocido, también es otra de las posibilidades. Porque, acá está, justamente desconocida. Cambia la cosa. Si el VIH es negativo, es decir, esa persona no tiene diagnóstico de VIH y tú le haces una prueba correspondiente y sale negativo, entonces no está indicado iniciar profilaxis post-exposición. No está indicado.
Claro que aquí entra a tallar la psicosis, ¿no? Colectiva. Y si está haciendo periodo de ventana, o sea, dejando la psicosis colectiva, eso no tiene ninguna posibilidad. Esa posibilidad es muy remota, ¿no? Y si fuera, justamente por pensar así, es que usamos carbapenems indiscriminadamente. Y si es resistente, y si solo carbapenems funciona, por si acaso le voy a dar. No, doctor, no hay resistencia a estafilococo hacia la vancomicina. En el Perú ni un caso reportado. ¿Y si es el primero? Si vamos a pensar así, vamos a tener problemas. Tenemos que adaptarnos al pensamiento crítico. Pero ahí está. Puede ser terapia doble, ¿no? O puede ser terapia triple si realmente la fuente es VIH. Hay alternativas. Esto puede cambiar en una semana el esquema, así es que no tienen que estar memorizando nada, pero acordarse, esto sí, esto es importante en las primeras 72 horas. Y lo mismo es cuando se habla, por ejemplo, de profilaxis postexposición en el sentido de no ocupacional, es decir, exposición sexual, por ejemplo. Igual, bien claro lo dicen, esto es un recorte de la norma técnica, para que estemos familiarizados. Bien claro dice 72 horas postexposición. No dice después de las 72, dice dentro de las 72 horas. Lo antes posible, ¿no? Igual hay un esquema de elección, hay uno alternativo, son terapia triple en ambos casos y se podría beneficiar la persona. Pero lo primero que deben de hacer es, si se accidentan, lavado con agua y jabón, no estar corriendo donde encontrar. Lo primero es lavarse con agua y jabón, bien. Después que han hecho eso, recién notifican, buscan ayuda, porque ese primer paso del lavado con agua y jabón, incluso con solo agua, puede significar que por arrastre podrías eliminar todo, ¿no? Si en caso fuese. Acuérdense que si una persona tiene VIH pero está tomando terapia antirretroviral, ni siquiera por vía sexual puede transmitir. Eso ya está demostrado, no es una novedad. Entonces, esos son los conceptos que tienen que manejar. Muy bien.